Bienvenidos a Cotilleo al Descubierto VIP, donde hoy abrimos el telón para analizar con crudeza y sin pelos en la lengua lo que se viene a contar. En un momento en que la información se disfraza de discursos prefabricados y la política se reduce a un circo siniestro, resulta refrescante ver a alguien como Carlos Alsina, uno de los pocos periodistas de este país que aún conserva un mínimo de dignidad y sentido común. Y es que, ¿quién no se ha cansado ya de ver cómo se vende una imagen de lucha y moralidad cuando en realidad lo único que importa es el juego político y el beneficio personal? Al hablar de esta crítica, no puedo evitar recordar lo que nos ha dejado una condena abierta al feminismo de cartón piedra que nos han vendido durante años. Alsina no se limita a hacer un comentario superficial, va más allá, destrozando en directo a Irene Montero, la autoproclamada gran sacerdotisa del feminismo de Chiringuito, a quien acusa de haber convertido su discurso en un negocio frío, en una herramienta de control social y una estrategia de marketing diseñada para enmascarar sus verdaderos intereses. ¿Acaso no es irónico que quien se posiciona como defensora de los derechos de las mujeres acabe impulsando leyes que benefician a aquellos que deberían ser juzgados y no premiados por su conducta? La crudeza de la crítica radica en la forma en que se expone el doble rasero que impera en este ambiente. Mientras algunos se atreven a defender a ultranza una imagen de justicia y equidad, otros, como Alsina, se ponen el traje del crítico incansable y desenmascaran la hipocresía que se esconde tras un discurso grandilocuente. ¿Hasta qué punto podemos creer en una lucha que, en lugar de impulsar cambios reales, se transforma en una especie de espectáculo mediático? La ironía es mayúscula cuando, a la vez que se predica la moral y se exige una justicia sin fisuras, se encubre a presuntos agresores dentro del propio partido, dejando claro que la política se rige, a fin de cuentas, por el daño político que pueda causarse a unos o a otros. Lo que resulta aún más sorprendente es la transformación del discurso. Aquella figura que solía alzar la voz en nombre de la justicia y de las víctimas, que de manera repetida denunciaba a cualquier hombre que se atreviera a discrepar o a ser acusado sin el respaldo de un proceso justo, se muestra ahora ante nosotros con una actitud de total silencio y sumisión cuando se trata de cuestionar a uno de los suyos, en este caso, Juan Monedero. Esa doble moral, tan marcada y tan evidente, se convierte en el eje central de la crítica. El feminismo que predica igualdad se muestra, en realidad, dispuesto a criminalizar a quienes están fuera del grupo y a proteger a sus allegados a capa y espada. Es en este punto donde la figura de Irene Montero se revela como la máxima encarnación de lo que se ha vuelto en un triste espectáculo, una política que se ha resignado a medir todo en función del daño político. Su conducta, tan mecánica y calculada, nos muestra a una mujer que, en lugar de luchar genuinamente por los derechos de las mujeres, ha optado por encubrir a sus compañeros y evitar cualquier cuestionamiento que pueda socavar su imagen. ¿Acaso se le olvida que la verdadera justicia no se esconde tras un silencio cómplice? ¿No es acaso contradictorio pretender ser la voz de la igualdad mientras se esquivan preguntas y se evita cualquier responsabilidad? El relato de Alsina es, sin lugar a dudas, un llamado de atención. Un llamado a cuestionar la veracidad de los discursos que se nos ofrecen, a no dejarse engañar por la retórica de aquellos que, con palabras pomposas y promesas vacías, logran encubrir una realidad muy distinta a la que se nos presenta. Es asombroso ver cómo, en un país donde la libertad de expresión debería ser el pilar fundamental, aún existen periodistas dispuestos a levantar la voz para denunciar lo que, en muchas ocasiones, se ha convertido en una farsa. El feminismo de Chiringuito, una estrategia orquestada no para empoderar a las mujeres, sino para perpetuar un sistema en el que el poder y los beneficios se reparten entre unos pocos. La crítica de Alsina no es simplemente un ataque personal, es una denuncia estructural de un sistema en el que la imagen y la retórica se imponen sobre la verdad. Nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto es posible que una ideología, que debería estar al servicio de la justicia y la igualdad, se transforme en un instrumento para proteger intereses particulares, para favorecer la continuidad en el poder a cualquier costo. ¿Qué mensaje queremos enviar cuando, en lugar de exigir transparencia y coherencia, se premia el silencio y la complicidad? ¿Qué futuro le espera a un movimiento que se rige por un discurso opaco, en el que el único criterio es la lealtad política y no la búsqueda de una verdadera equidad social? En este escenario, cada palabra, cada acusación y cada silencio adquieren un significado trascendental. La crítica a la ley del solo sí es sí y a los lloriqueos de violencia política no son simples aristas de un debate que se ha repetido innumerables veces. Son el reflejo de una sociedad cansada de ver cómo se manipula el sentimiento popular para beneficiar a unos pocos. Es una crítica que, sin duda,
pone en evidencia la debilidad de una estrategia que se basa en el victimismo y en el oportunismo, donde la lucha por la igualdad se convierte en una mera fachada para encubrir ambiciones personales y políticas. Queridos amigos, lo que estamos presenciando es mucho más que un simple enfrentamiento mediático. Es el desenmascaramiento de una hipocresía que ha logrado instalarse en lo más profundo de nuestro panorama político. Mientras unos se atreven a denunciar públicamente las incongruencias y a enfrentarse a la maquinaria del poder, otros se esconden tras un velo de silencios y evasivas, dispuestos a sacrificar cualquier principio a cambio de seguir disfrutando de un asiento privilegiado en el juego del poder. Y es precisamente esa paradoja la que nos obliga a cuestionar, a exigir y a no conformarnos con discursos que carecen de la coherencia necesaria para construir una sociedad verdaderamente justa. La figura de Irene Montero, convertida en sinónimo de oportunismo, simboliza el fracaso de un modelo que, en lugar de impulsar cambios reales, se contenta con perpetuar un sistema corrupto y carente de ética. Es alarmante ver cómo, en nombre del feminismo, se han tolerado comportamientos y decisiones que no solo van en contra de los principios de equidad y justicia, sino que además refuerzan la idea de que la política es un juego donde lo importante es salir airoso, sin importar el costo humano o social. Esta crítica, tan directa y sin tapujos, no es simplemente una opinión personal, es un grito de alerta para todos aquellos que creen en la verdadera lucha por la igualdad y que no están dispuestos a dejar que la imagen se anteponga a la realidad. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del feminismo y sobre la importancia de mantener una postura crítica frente a discursos que, aunque envueltos en retórica sublime, esconden intereses oscuros y perjudiciales para la sociedad en general. Al final del día, lo que realmente importa es la coherencia entre lo que se predica y lo que se practica. Y si bien es cierto que el escenario político actual está plagado de contradicciones, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, y aún más como amantes de la verdad, exigir que las palabras tengan un peso real y que los discursos se conviertan en acciones concretas. La crítica de Alsina se erige como un ejemplo de valentía en un contexto donde la complacencia y el silencio parecen ser las únicas armas aceptables. Y es que, cuando el poder se aferra a sus privilegios, es imperativo que surjan voces dispuestas a denunciar, a cuestionar y a no dejarse amedrentar por el conformismo. Así, hoy, en Cotilleo al Descubierto VIP, os invito a repensar lo que sabemos sobre el feminismo tal como se nos presenta en los medios, a desconfiar de aquellas figuras que, con su retórica vacía, han logrado seducir a una parte de la opinión pública sin ofrecer, en realidad, nada más que un espejismo de justicia. La crítica no es un simple ejercicio de opinión, es un acto de rebeldía ante un sistema que se niega a reconocer sus errores y que, a costa de la verdad, continúa perpetuando una narrativa hipócrita y dañina. Invitad a la reflexión, cuestionad lo que se os ofrece y no temáis alzar la voz, porque en esta lucha por la autenticidad y la verdad, cada palabra cuenta y cada crítica es un paso hacia una sociedad más justa y transparente. Si Montero tuviera siquiera un mínimo de coherencia, ya habría salido a pedir perdón a todas aquellas mujeres a las que, con su actuar, se sintió traicionada. Ya habría exigido que Monedero respondiera por sus actos, ya habría renunciado a su escaño por haber sido cómplice de una farsa. Pero, en lugar de asumir responsabilidades, lo único que le importa es seguir aferrada a su silla, sin importar el costo que ello genere. Es difícil comprender cómo alguien puede transformar la lucha por la igualdad en una mera herramienta para asegurar su posición en el poder. Alina, con su aguda ironía y su capacidad para reírse de las aportaciones intelectuales de Montero a la política española, nos recuerda que la verdadera historia no se escribe con discursos huecos ni con promesas incumplidas. Por algo será recordada esta señora, y no precisamente por su lucha por la igualdad ni por la defensa de las mujeres, sino por hechos que han quedado tatuados en la memoria colectiva: la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a más de 1000 violadores; sus discursos incomprensibles, en los que llegó a afirmar que las mujeres eran mujeres, aunque nacieran sin vulva, dejando a muchos perplejos y cuestionando la solidez de sus argumentos, y sus lecciones de biología, aquellas en las que explicó que los niños tienen derecho a amar, utilizando frases que parecían destinadas a mandar a alguien directamente al exilio. ¿No les parece que este tipo de intervenciones, que recuerdan a un loro con problemas de dicción, solo pueden ser fruto de una retórica vacía y desprovista de sentido crítico? Resulta igualmente chocante su habilidad para crear un chiringuito de amigotes dentro de su ministerio, colocando a todo Kiski en puestos de asesoramiento con sueldos estratosféricos. Esa red clientelar, tan característica de su gestión, no es más que el reflejo de una política actual que se ha convertido en un verdadero negocio de intereses oscuros.
Irene Montero se erige, sin duda, como el reflejo de una política incompetente, demagógica, hipócrita y carente de autocrítica. Es inquietante observar cómo, cuando el circo de Podemos desaparezca, estas mismas personas no se retirarán a sus hogares, continuarán viviendo de lo público, ocupando cargos bien pagados con el dinero de los ciudadanos. Y aquí surge la verdadera pregunta: ¿cómo es posible que, mientras el español medio sigue con la soga al cuello, pagando impuestos para financiar a estos farsantes, ellos sigan operando impunemente? La situación se agrava al ver que, en un entorno donde se proclama que la justicia es machista, los violadores logran salir en libertad y aquellos que en su momento se llenaban la boca de igualdad ahora se esconden cuando se enfrentan a uno de los suyos. Es un círculo vicioso de impunidad y de doble moral que, cuanto más se denuncia, más se evidencia la corrupción interna de una maquinaria política que se alimenta del daño ajeno. Alina ha hecho lo que pocos periodistas se atreven a hacer en medios controlados por el poder. Ha dicho la verdad sin filtros, ha destapado una realidad incómoda en la que el feminismo de Montero no es más que un chiste con patas, una thriller política que ha utilizado la lucha de las mujeres como trampolín personal. Mientras ella sigue atrincherada en su burbuja de optimismo, esperando que la tormenta pase, la evidencia es innegable. Lo sucedido con Monedero no es un caso aislado, es la confirmación de que toda su ideología es una estafa, una farsa montada para vivir del cuento, mientras se criminaliza a medio país. Y, ¿dónde están ahora las ministras de Igualdad? ¿Dónde está esa jauría de feministas de plató que, hace 2 años, pedían la cabeza de cualquier hombre por una simple acusación? Es casi risible ver cómo, cuando las denunciantes apuntan a un fundador de Podemos, los discursos incendiarios se transforman en un silencio sepulcral, en la ausencia de un comunicado oficial o en un tuit inexistente de apoyo a las víctimas. La crítica es contundente. El feminismo que promueve Montero y compañía no es más que un chiringuito de poder, una red diseñada para repartir sueldazos, controlar el discurso y señalar a cualquiera que no baile al son que les impone. Y lo más irónico es que ahora el monstruo que ellas mismas crearon se ha vuelto contra ellas. Montero, la gran inquisidora del feminismo de pacotilla, se encuentra en la misma situación que aquellos hombres a quienes destrozó sin juicio. Cuando le toca aplicar su propia doctrina, prefiere esconderse. Si realmente creyera en el feminismo que predicaba, ya habría condenado a Monedero sin dudarlo, ya habría exigido su expulsión de cualquier espacio político y habría lanzado un tuit incendiario pidiendo justicia para las víctimas. Pero, como es habitual en la tribu que defiende, cuando el acusado es de su casa, el feminismo deja de aplicarse. La hipocresía de esta gente no tiene límites. Durante años han señalado con el dedo a cualquiera que se atreviera a discrepar, destruyendo carreras y arruinando vidas con un discurso de odio que, en el fondo, se basa únicamente en el poder. Ahora, cuando se trata de aplicarse su propia medicina, optan por esconderse. ¿Acaso es que el poder les da ceguera? El feminismo que ofrecen nunca fue una lucha genuina, sino una herramienta para conseguir subvenciones, votos y espacios en televisión, un arma para callar a la oposición y demonizar a quienes no se someten a su narrativa. Lo más revelador de todo es que, a pesar de las encuestas que ya reflejan que la gente ha dejado de creer en su cuento, la confianza en el Ministerio de Igualdad se ha desplomado. Los votantes han visto el fraude con sus propios ojos. Podemos, esa izquierda mediática que alguna vez prometió un cambio, se está desmoronando ante la evidente manipulación que ha llevado a cabo. Mientras tanto, Montero sigue en silencio, sabiendo que cualquier palabra suya solo hundiría aún más su imagen. Admite, de manera tácita, que su partido protegió a un agresor y que, si lo defiende, quedará como una farsante que usa el feminismo solo cuando le conviene. Es la opción más cobarde, el silencio que intenta disfrazar una traición a los principios fundamentales de una lucha por la igualdad. La verdad es ineludible. La traición al feminismo real, el engaño masivo, la manipulación de las instituciones y la hipocresía descarada han quedado expuestas para todo aquel que se atreva a mirar de cerca. Alina ha logrado, con su crítica demoledora, lo que muchos llevaban años queriendo expresar en voz alta: que Irene Montero no es feminista, es una oportunista. Ahora, con la marea bajada y las caretas caídas, su única salida es callarse e intentar pasar desapercibida. Pero este escándalo no se olvidará. La gente ya está harta de que les tomen el pelo, de que se utilicen discursos prefabricados para encubrir la verdadera esencia de una política corrupta. La magnitud de lo ocurrido es una evidencia clara de que el feminismo de Montero y compañía ha muerto, y lo mejor de todo es que, de alguna manera, se han cargado su propia imagen.
Este desenlace no es solo una cuestión de justicia política, sino el fin de una era en la que la retórica se impuso sobre la verdad, y en la que los discursos vacíos se tradujeron en beneficios personales y en la perpetuación de un sistema basado en la manipulación y el control. Hemos sido testigos de un proceso en el que se vendió a la sociedad una imagen de lucha, cuando en realidad lo que se promovía era una secta, una mafia política que utilizó la lucha de muchas mujeres para llenarse los bolsillos y controlar el discurso público. Para quienes han seguido de cerca estos acontecimientos, es imposible no cuestionarse: ¿cuándo se acabará esta farsa? ¿Cuándo alguien tendrá el valor de apagar la luz y revelar la verdad completa, sin tapujos ni adornos? La respuesta se encuentra en la propia indignación de la gente, en esa capacidad de ver más allá de la fachada y exigir una coherencia que, hasta ahora, ha sido esquiva. El caso de Irene Montero y su silencio ante los escándalos no es simplemente un episodio más en la historia política, es la evidencia de que las estructuras de poder que han operado durante años están destinadas a caer ante la fuerza implacable de la verdad y la crítica. Queridos amigos, esta reflexión es un llamado a no conformarnos, a exigir que las palabras tengan el peso que merecen y a no permitir que una ideología se transforme en un instrumento de poder. Es momento de repensar qué significa realmente luchar por la igualdad, de despojarnos de las máscaras y de reconocer que la verdadera justicia solo se alcanza cuando se asume la responsabilidad de los propios actos. Agradezco que hayan llegado hasta aquí y espero que esta reflexión les haya servido para abrir los ojos ante la cruda realidad de una política que, lejos de buscar la equidad, se ha resignado a perpetuar un sistema corrupto y desprovisto de verdadera ética. ¡Hasta la próxima!